Bueno, el programa de hoy trata sobre un tema muy popular en estos tiempos. Es una enfermedad básicamente pandemia, ¿no? O pandémica, no porque no se transmite de una persona a otra, pero sino por el número de personas que está sufriendo esta enfermedad que los médicos la definen como una patología crónica, ¿no? Y que tiene que ver con la tensión que se encuentra, que resiste en los vasos sanguíneos, es superior a la que tradicionalmente maneja. Y esto puede causar ciertos daños, ¿no? La tensión arterial es la que tú la puedes sentir, la palpas y la mides tocando las paredes de alguna de las arterias. Y entonces, pues que la tensión es la fuerza con que el fluido hace sobre las paredes de esas arterias o esos vasos sanguíneos. Y el objetivo de esta tensión, por supuesto, es mantener la circulación, la fluidez de la circulación de la sangre en todo el organismo. Termina viéndose afectada por algún tipo de destrucción o de restricción que pueda encontrar en su desplazamiento en la fluidez de la sangre. Por ejemplo, si tú agarras una manguera de agua, le pones tu dedo en la punta y generas que la sangre, el agua salga con mayor presión. En este caso sucede con las arterias. En alguna parte, en algún lugar o por alguna razón, hay cierta restricción en la dinámica del movimiento de la sangre y el corazón se ve forzado a aumentar la tensión para que lograr el objetivo de que la sangre fluya completamente por todas partes. El corazón normalmente hace una tensión, la necesaria para que llegue y irrigue la sangre y se irradie por todo el cuerpo a través de todos los vasos sanguíneos, hasta el cerebro, las piernas, e incluso hace fuerza para que la sangre pase y se filtre por los riñones, ¿okay? Como un filtro natural. Le explico que entonces cuando es hipertensión tiene que haber algún tipo de restricción en el fluido de la sangre. Ahora, ¿qué es la sangre? La sangre es el transmisor de la vida a las células, es el transmisor de la energía a las células, es el transmisor de del oxígeno, de los nutrientes, de las hormonas que irriga el sistema endocrino, de tus sistemas de defensa inmunológico. Así que básicamente cuando no nos llega la atención a algún lugar, las células están perdiendo, se están sofocando por la falta de esa dinámica, ¿ok? Esa presión arterial es importante porque normalmente la persona tarda en detectar esos cambios de presión que son constantes. Normalmente, si tú tienes una agitación, un susto o algo, la dinámica de tu corazón, las pulsaciones, los impulsos cambian, pero también con ella un poco la presión arterial, ¿no? Por eso fíjate que te mandan a reposar para que tu tensión arterial sea la tensión arterial en reposo, porque en dinámica pues aumenta. Y eso es constante, es así, esa sobretensión, simplemente los vasos sanguíneos se encargan, por ejemplo, como en el caso de una manguera, imagínate una manguera flexible de goma, que si tú le haces presión en el pico, ella se abombe un poco. Bueno, eso más o menos hacen nuestras arterias. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se van poniendo más rígidas y también contribuyen a que haya hipertensión, porque el corazón siempre está bombeando con esa fuerza. Entonces, cuando tú estás en un nivel de estrés y de impacto que te cause la aceleración de la circulación por alguna razón, pues también estás enviando mayor tensión y eso puede ser hipertensión arterial, ya no solamente porque haya una obstrucción, sino porque no puede fluir dinámicamente, bueno, porque tus arterias y tus vasos sanguíneos ya no lo están permitiendo. Eso puede causar problemas en el cerebro, puede causar accidentes cardiovasculares, puede causar problemas en el miocardio, hasta el paro cardíaco, puede causar problemas en la retina, en la visión, y puede causar problemas renales
por la tensión en el filtrado en los riñones. Puede ser que tus riñones disminuya la capacidad de filtrado porque tienen menos células activas por algún problema, y esa capacidad de filtrado hace que el volumen de sangre sea inferior, o que en un momento requerido tú estás requiriendo una mayor fluido de sangre, entonces, y tu riñón no sea capaz de procesarlo, entonces también aumenta la tensión arterial. En todo caso, cuando hablamos de tensión arterial, estamos hablando entonces de restricciones en la fluidez de la sangre a llegar al cuerpo, que simbólicamente tiene que ver con la fluidez de la vida, de la forma de vivir, de la forma de enfrentar la realidad, porque eso lo que hace la tensión arterial es garantizar que a cada célula le llegue la sangre, le llegue la vida. Entonces, bajo ese esquema, pues tú puedes estar sufriendo de hipertensión. Ahora, seguro te dijeron que la hipertensión es incurable, es crónica, y que simple y llanamente tienes que hacer unas modificaciones en tu estilo de vida. Te dijeron que probablemente tu ingesta, tu tipo de alimentación, el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de harinas, de carbohidratos y las grasas y quién sabe qué otras cosas más, terminan obstruyendo las arterias o creando restricciones para que aumente la tensión arterial, o así la falta de potasio también te puede estar acompañando a que se genere y eso es verdad. También es verdad que la falta de ejercicio físico, la obesidad, pues te reduce el potencial de que circule la sangre por tu arteria, puede causar ese tipo de problemas y también te genere hipertensión. Y también te han dicho que la hipertensión puede ser por el estilo de vida, pero no hacen énfasis en eso. Normalmente lo que hacen es te mandan una pastillita y te dicen, bueno, tienes que comer mejor, tienes que estar una vida más tranquila, pero no van al asunto. Así que nosotros desde la biodescodificación buscamos el fondo y la razón por la cual la hipertensión se produce. Ahí tenemos que ver los simbolismos. Fíjense, decía, por eso insistía en que la hipertensión es restricción a la fluidez de la vida. Y básicamente así lo podemos ver. Simbólicamente tu organismo dice que, bueno, que tienes muchas restricciones para que fluya tu vida, ya sea porque tú la provoques o porque porque te la están provocando a ti. Cuando tú sientes el deseo de hacer algo, pero lo dejas pendiente, y cuando lo dejas, porque no tienes la capacidad o porque te sientes con problemas, cuando te agobian 1000 problemas, entonces simbólicamente estás creando una restricción en la fluidez de tu vida, la fluidez de la actividad diaria, la fluidez de lo que haces, y eso termina contribuyendo en que tu subconsciente, para tratar de que la vida fluya, aumenta la tensión arterial. El sentido simbólico entonces sería aumentar la tensión para aumentar el flujo sanguíneo. Ahora, normalmente estos problemas están asociados a la familia, al hogar, porque la sangre simbólicamente para nuestro subconsciente tiene que ver con familia. Y familia, pues como nuestra mente es muy amplia, puede asociar familia, no solamente mi familia sanguínea, sino a las que llegan a mi casa, a las que quiero tener en mi casa. Incluso hay gente que puede sentir que su familia está en el trabajo, en ese sentido amplio. Entonces, ese tipo de conflictos es incapacidad de resolver algo que yo tengo en un problema que tengo con mi familia, con mi casa. ¿Okay? En Cuba se hizo un estudio que demuestra que que la hipertensión se puede reducir y hasta curar con la biodescodificación, ¿ok? Con terapia de biodescodificación. ¿Y qué son estas terapias? Ir tratando de encontrar la causa que programó a la persona para no soportar ese conflicto emocional, para crear una restricción en ese conflicto emocional. Y entonces cada vez que le suceda eso, la persona siente esa restricción y simbólicamente aumenta la tensión arterial. Entonces se trabaja en eso y se trabaja la forma en que la dinámica en que la gente vive
vive su vida para tratar de disminuir la tensión arterial. Ese se hizo un experimento con 108 personas, dos grupos de control, por 6 meses, personas que eran que eran hipertensas y que estaban tomando medicamentos, y al final de la prueba se demostró que el grupo que estaba sometido a la terapia de biodescodificación, de 58, 54 o redujeron la dosis de consumo de medicamentos, o eliminaron por completo el medicamento, y manejaron un promedio de tensión que cuando ese grupo de control, el promedio era 140/90, terminó con 118/65 el promedio de tensión en el grupo. Científicamente está demostrado que la persona, logrando ir al conflicto que lo programa para aumentar la tensión, porque se siente incapaz y siente una resistencia a fluir en la vida, entonces sanando esa herida y tratando de que la persona viva una vida más equilibrada, simplemente han logrado mejorar el problema de hipertensión. Ahora, ¿cuáles son el conflicto emocional que me genera la hipertensión? Entonces, resistencia en el flujo de la vida. O sea, cualquier cosa que pase en mi vida, yo la veo como que o me resisto a aceptarla, o yo siento resistencia de afuera hacia esa actividad. Por ejemplo, normalmente la gente que dice, quiero que me respeten y me reconozcan, porque él siente que merece ese respeto, pero no hay fluidez, no lo respetan, no lo reconocen, está recibiendo una restricción de lo que él siente que se merece. Quiero echar a alguien de mi casa o de mi familia, quiero que se vaya alguien porque me molesta, porque me incomoda, y necesito que esa persona se vaya, pero no puedo hacer nada y me la tengo que calar. Entonces tengo una resistencia allí con la cual no puedo resolver, pero que tengo que estar conviviendo con ella. Quiero que alguien entre a mi familia, el caso contrario, bueno, en lugar de que se vaya, que alguien venga, que necesito a alguien en mi casa y no viene, y tengo esa resistencia nueva, a una resistencia a que no puedo llenar ese vacío. Hay personas, por ejemplo, pasa mucho en las personas ya mayores, que después que se separan, entonces dice, el amor ya no es para mí, pero sí por dentro desea tener el amor, pero se considera ya viejo, se considera, ve restricciones, y esas restricciones le ponen un límite, y como su deseo es mayor, en esa incoherencia, pues su subconsciente eleva la tensión para que fluya el amor, para que fluya la vida, ¿ok? No recibo el reconocimiento que quiero, no quiero provocar conflicto, que es uno de los más comunes. Bueno, entonces resulta que yo vivo en mi casa, pero para evitar conflicto me trago la rabia, me trago las quejas, me trago las situaciones que estoy viviendo, y termino aumentando mi tensión arterial. Bueno, nosotros para sanar la hipertensión, entonces, como dijimos al principio, evidentemente toda la salud depende de una buena alimentación. Y nosotros no tenemos una buena alimentación, nosotros no es solamente que comas grasas y desastres como nos han dicho y la propaganda publicidad que nos han hecho, sino que hay muchísimas cosas que no implican buena alimentación, como comer a deshoras, como comer puros alimentos procesados y prefabricados, que normalmente el cuerpo les cuesta digerir y que terminan convirtiéndose en azúcar, como las harinas, como las harinas de maíz, las harinas de trigo, cualquier tipo de harinas procesadas, así como el azúcar, que es un acidificante de la sangre, que terminan quitándole elementos importantes a la alimentación. Tienes que comer natural, tienes que comer muchas comidas crudas. Entonces la alimentación es vital, pero la alimentación de la mente es mucho más vital, porque tienes que buscar un equilibrio. Aunque haya un conflicto
programante que hubo en tu infancia o uno o varios conflictos programantes que hubo en tu infancia, básicamente el hecho de que cuando se te manifiesta la hipertensión es debido a que estás acumulando demasiada tensión. Hipertensión, si lo traduce simbólicamente para tu subconsciente, es que tienes demasiada tensión, pero tensión emocional, porque por diferentes tipos de resistencia y que tienes que liberar esa resistencia. Así que tienes que empezar a dejar fluir la vida, empezar a dejar fluir las cosas que no puedes resolver. Tienes que empezar a dejarla fluir, y si tienes una solución tienes que resolverla. Si hay algo en tu casa que te incomoda y que necesitas que salga de allí, si no lo puedes resolver, tienes que aprender a aceptarlo, tienes que aprender a dominarlo, tienes que aprender a estar conforme y feliz con esa situación para que no te agobie, para que no te enferme esa situación. Si puedes, si no puedes, si no estás desesperado ahorita porque la situación económica no te permite cubrir las necesidades básicas de la familia y esa te preocupa demasiado, tienes que entender, por ejemplo, que preocupándote no vas a resolver nada, que puedes llorar y quejarte todo lo que quieras del gobierno, de quien sea, de tu mala suerte, de lo que te dé la gana, y eso no va a cambiar la situación, sino que la puede empeorar por hipertensión, porque básicamente tienes que dejar que la vida fluya, ¿ok? Entonces, tienes que hacer ejercicio físico, actividad física. Nuestra vida ahora se ha vuelto demasiado sedentaria. Tenemos que, aunque sea, caminar, tenemos que relacionarnos. La relación con los demás ayuda muchísimo, muchísimo a bajar las tensiones. Conversar gratamente con las personas nos tiene en el momento presente y nos ayuda a lograr un equilibrio. Así que es importante, que es lo que nos pasa, porque la mayoría de los adultos terminan sufriendo. Muchos de los que sufren hipertensión son personas muy adultas, entre otras razones, porque terminan aislándose, porque terminan viviendo solos y porque terminan sintiendo la impotencia de que ahora soy viejo, ahora no puedo tal cosa, ahora soy viejo, y se empiezan a restringir de muchísimas cosas que son falsedades programadas por nuestra cultura, ¿ok? Y bueno, y para curarse definitivamente tiene que sanar el conflicto programante o los conflictos programantes. Hay que buscar en la infancia esos conflictos programantes que te llevaron a sentir de alguna manera que tú no puedes, a ofrecer resistencia a resolver los conflictos, a que no puedes dejar fluir los conflictos. Puede que en tu infancia tuviste un momento de tensión muy grande en la familia, donde querías resolver una pelea, por ejemplo, de tu madre y tus padres, e intentaste resolverlo, pero sentías que no podías resolverlo, y varias veces sucedió eso hasta que la familia se separó. Puede que tú te sientas culpable, y entonces terminas programándote para sentir resistencia a la fluidez de la vida. Todas las cosas te ponen alerta y te ponen pendiente, porque básicamente la hipertensión simbólicamente es como un estado de alerta, ¿no? Y entonces te ponen alerta y quieres resolver los problemas de los demás y quieres tratar, pero siempre sientes de paso que quieres resolver todo el problema de todo el mundo. También sientes que no puedes resolverlo y te rindes porque estás programado para decir que, bueno, igual yo no podía, yo quiero, pero no puedo. Entonces tienes que liberar ese conflicto emocional. Ese conflicto emocional se puede liberar con un terapeuta, o esos conflictos emocionales se pueden detectar directamente con un terapeuta. Pero si no consigues un terapeuta, puedes trabajar tú mismo la situación desde tu sistema de creencia, modificando tu sistema de creencia, porque tú puedes tener un impacto emocional que te programe para que tú no sirves para hacer algo, pero y te da miedo y siempre dices que no puedes, pero el día, por casualidad, por insistencia, porque no te quedó otro remedio, porque no había más nada que hacer, lo lograste hacer. Entonces te das cuenta que sí podía. Te das cuenta que sí podía. Entonces puede que tú no recuerdes el programa, lo que te hizo programar a que tú no podías, puede que no lo hayas recordado, pero ya convenciéndote de que podías, también te puedes liberar de esto. Así que sí lo puedes hacer solo. Entonces, ya sabes, la hipertensión arterial, cuando estamos hablando de hipertensión arterial, estamos hablando de mucha tensión emocional
que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Básicamente, la hipertensión arterial tiene mucho más que ver con con nuestro estilo de vida, con lo que pensamos y lo que sentimos, con la incoherencia que generamos constantemente por resistencia a que fluya la vida, a que fluya nuestra vida normalmente. Una pregunta que me dicen por ahí. Entonces, la hipertensión no es hereditaria. Mira, no es, científicamente ni siquiera se ha demostrado completamente que sea hereditaria. Ellos suponen que hay predisposición hereditaria. Suponen que hay predisposición para sufrir de hipertensión, pero no, eso no es tan cierto. Tan es así que, por ejemplo, hay gemelos que uno de los dos, que deberían ser idénticos genéticamente, uno de los dos no sufre hipertensión. Así que, evidentemente, hay alguna situación que termina programando para eso. Ok, no, entonces no necesariamente es hereditario. Y así que, básicamente, lo que se hereda es la emoción. Lo que se hereda es el programa emocional. Existe algo que se llama epigenética, que, para decirlo así de una manera fácil de entender, es lo que está por encima de la genética y que permite que una parte de la genética, del mapa que representa la genética, sintetice algunas proteínas. Como nuestra vida es base a esa sintetización de proteínas, entonces básicamente se copia un segmento del ADN y eso sintetiza una proteína en particular. ¿Qué hace que parte se pueda decidir? Tiene muchísimo que ver con lo que cubre al ADN. Y eso que cubre el ADN está demostrado que responde a situaciones emocionales prioritariamente. Entonces, muchas veces el condicionamiento emocional es el que está allí. Los programas emocionales los traemos heredados desde nuestros antepasados y es probable que traigamos algún programa también de eso. Pero básicamente la hipertensión tiene que ver con problemas vividos por nosotros mismos, ¿ok? Por aquí, saludos a Wilmer. Sí, el problema de la hipertensión es multifactorial. No es que los ejemplos que yo he puesto aquí ya resolvieron tu problema. No, no, no. Hay que tratarlo particularmente porque cada cabeza es un mundo. Cada quien interpreta su realidad de una manera distinta. Cada quien vive. Entonces, yo te puedo dar un ejemplo aquí. Tú puedes buscar en el internet y consigues alguna respuesta. Pero esa puede ser una guía, pero no exactamente tiene que ser lo que tú estás viviendo. Así que hay que revisarlo bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí te sirve como guía. Tienes que buscar internamente porque a veces uno es muy duro para analizarse uno mismo porque lo analiza desde su sistema de creencias y su sistema de creencias siempre va a tratar de defender tu integridad. Entonces te va a hacer, eso no, yo no soy así. No, yo no me quiero. No, yo sí me quiero. No, yo me la paso no soy incapaz de recibir amor. No, no, yo sí recibo amor. No voy a decir eso. Porque tu consciente siempre te va a tratar de crear integridad. Bueno, la hipertensión no tiene directamente nada que ver con la depresión, pero lo contrario puede ser más bien una persona que deprimida, ese estado depresivo puede generar algún tipo de incapacidad de resolver problemas, de postergación de problemas y pudiera eso agobiarlo hasta crear hipertensión. Pero bueno, aquí nada es aislado, el ser humano es completo, es integral, así que siempre una cosa afecta a la otra, ¿ok? El sobrepeso es lo que permite subir la tensión, o sea, bajar de peso, sí, porque sí, no necesariamente. Está asociado. ¿Por qué puede estar asociado? Bueno, porque de repente las grasas se acumulan en algún espacio de algún vaso sanguíneo y obstruye la fluidez y puede causar hipertensión, pues, para tratar de vencer eso. Así que la obesidad está relacionada, pero no es la causa. Pudieran estar relacionados en el aspecto que, bueno, yo lo veo más por lo emocional. Una persona con obesidad normalmente lo que siente es siente, por ejemplo, una profunda desvalorización, poco amor propio, amor a su belleza y además, como dijimos en el programa anterior, a su silueta, no se cree, pero también tiene conflictos de abandono
Y esos conflictos de abandono, de desprotección, pueden programarlo para resistirse a que la vida fluya. Entonces, a lo mejor van acompañados uno con el otro, o sea, que es básicamente lo que más sucede. Entonces, una persona con obesidad puede que él no manifieste ningún conscientemente, que él no se sienta mal por eso, pero sus programas inconscientes pueden estar trabajando para que él se sienta mal por eso y eso generarle hipertensión. Bueno, muchísimas gracias.